Bueno, primero me gustaría mucho agradecerles esta entrevista, de verdad que es un placer tenerlos aquí y sobre todo que nos van a contar pues un poco lo que pues, hubo detrás de este trabajo titánico que es el Roma. Me gustaría empezar contigo, Bárbara, que me dijeras tu nombre y tu cargo dentro de esta película. Claro. Yo soy Bárbara Enríquez y fui la decoradora de la película. Y en tu caso, pues también me gustaría que me dijeras lo mismo, ¿no? Sí, mi nombre es Eugenio Caballero, soy el diseñador de producción de Roma. ¿En qué consiste un poco? Cuéntame para que la gente conozca un poco cuál es el trabajo que hay detrás de un decorador de sets. Bueno, dentro del diseño de producción hay muchos subdepartamentos, digamos, ¿no? Como uno es construcción, que son los que se encargan en todo caso de levantar o de adecuar lo que tiene que ver con arquitectura, con los espacios, ¿no? Que se ven en escena. Y otro es utilería, que se encarga de los objetos que tocan y los personajes, ¿no? Que utilizan los personajes. Y otro es decoración, que es lo que hago yo, que es lo que nos encargamos de hacer como verosímil los espacios, ¿no? Darle realidad con objetos, con detalles, con parte de un poco de la parte de decoración también es la pintura escénica, ¿no? Es para dar realidad a los espacios, los muebles, o sea, ¿no? Las sillas, los cuadritos, todos los detalles que hacen la vida real dentro de un espacio. En tu caso, Eugenio, ya hemos visto muchísimo tu trabajo en un montón de películas, pero háblanos un poquito en qué consiste el diseño de producción. Bueno, el diseño de producción se encarga de hacer el concepto visual de una película junto con otras dos personas, de alguna manera. El director tiene una visión, ¿no? Y nos contrata a distintos cabezas de departamento, la persona encargada de sonido, el diseñador de sonido, el cinematógrafo o el fotógrafo, el director de arte, y así, que somos especialistas en nuestras específicas, en nuestras ramas específicas. El diseñador de producción se encarga de, junto con su equipo, ¿no? Que tiene un equipo muy grande, dentro de ellos la decoración es para mí esencial, es mi mano derecha creativa dentro de mi equipo. Se encarga de todo lo que se ve en la pantalla que no es el trabajo de los actores, ¿no? Eso, de alguna manera, si tú haces una división clara de ese concepto visual, se podría decir que el director de arte o el equipo de arte, ¿no? El equipo de diseño y producción o de departamento de arte, como se llama, se encarga de lo tangible, es decir, lo que se puede tocar, las paredes, los objetos, los colores aplicados a algo, y el fotógrafo de lo intangible, es decir, la luz y el encuadre, sobre todo. Son dos cosas que no se pueden tocar. Esa es como la manera más simple de entenderlo. Todo lo que se ve en la pantalla, que no sea el trabajo de los actores, forma el concepto visual de una película, ¿no? Sí, no, dime. No, y dentro del departamento de arte, pues hay mucha gente. Nosotros seguramente en Roma habremos llegado a tener más de 300 personas cuando estábamos construyendo, desde la gente que maneja los transportes, a la gente que consigue los muebles, que le da la magia de alguna manera a todos estos espacios. Y que se carga de manera muy meticulosa de recrear la época. Dentro de ellos, Bárbara lidera un equipo bastante vasto, bastante grande, de gente que está desde buscando los objetos en los mercadillos o mandándolos a hacer, todo el diseño gráfico que hay, que es cada uno de los productos que ustedes ven en la pantalla, pues no es que se vayan y se compren en la esquina, son productos de hace 50 años. Todos se diseñaron y se generaron, sí, se diseñaron y se hicieron, ¿no? Para la película. Para me contabas, ¿no? Hace ya un ratito que pues, te sumas a este proyecto allá por el año de 2016, ¿no? Y que lo primero que hiciste fue hacer justo la investigación histórica, ¿no? ¿Cómo empezó este trabajo de investigación que me parece que es fundamental dentro de un proyecto de estas características ubicado en el México de los años 70? Bueno, cuando Eugenio me invitó a participar en la peli, lo primero era invitarme a hacer la decoración de la película,
Pero también él hablando con Alfonso, Alfonso le dijo que necesitaban un alguien que les ayudara con el research, con la investigación histórica, porque Alfonso tenía, si bien Alfonso tiene como muy claras en su memoria muchas cosas, obviamente hay que apoyarse en una investigación histórica para estar completamente seguros de, ¿no?, de todos los elementos de época. Entonces Eugenio pensó que podría ser buena idea que yo hiciera también esa parte, porque si yo iba a hacer la decoración, que de todos modos tenía que hacer una investigación histórica gigante para hacer la decoración, y además yo soy historiadora del arte, ¿no? Entonces era era lo lógico que yo me aventara ese, ¿no? Y entonces decidimos que sí, que estaba bueno hacer. Y además es una parte, me encanta hacer en las películas, pero nunca hay demasiado tiempo para hacer en las películas, ¿no? O presupuestos, o por lo menos en el cine mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pues acepté y empecé desde enero, principios de febrero, me parece, del 2016, a trabajar con Eugenio y con Alfonso directamente. Ellos me pasaban como tópicos, ¿no? O sea, temas a investigar, ¿no? El halconazo, hospitales, el centro médico, casas de la época, la radio, la no sé qué, me pasaban listas de cosas y yo hacía carpetas con toda la investigación. Sin lugar a dudas, te has tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de gran presupuesto, de gran envergadura. Lo hemos visto, ahorita te enseñaba de Lo Imposible, ¿no? Pero también estuviste en el proyecto siguiente de Juan Antonio Bayona, obviamente El Laberinto del Fauno y muchos otros, ¿no? ¿Qué significaba para ti entrarle a un proyecto con Alfonso Cuarón, con las características de Roma? Bueno, yo al Alfonso siempre lo había admirado. Yo había trabajado con él, pero él como productor, él produjo 4 películas que yo hice. Entonces, nos conocíamos, había la gana de trabajar juntos, pero bueno, no había llegado el proyecto. Me llamó cuando yo estaba trabajando en Montreal y me llamó y me dijo, oye, quiero que hagamos este proyecto, ¿no? Es un proyecto en México, muy personal, un tema muy local, muy mexicano, pero quiero que tenga pues los alcances internacionales, es decir, vamos a hacerlo con lo que hemos aprendido también en todos estos años. Yo dije, yo tenía tiempo de no trabajar en México y lo primero que dije es que necesito un equipo fuerte y sólido. Y le hablé a Bárbara. Bárbara desde hace varios años hace diseño de producción en distintas películas, ha tenido una carrera maravillosa. Nosotros trabajábamos juntos, o hemos trabajado juntos los últimos 15 años, por lo menos, en donde justamente ella fungía como mi ambientadora, mi decoradora. Así que le llamé y traté de explorar la posibilidad de ver si ella querría hacerlo, porque pues evidentemente ella ya estaba en otras cosas y pues fue maravilloso saber que sí, y que no solamente era ella, sino que una de las ideas que yo tenía era poder conjuntar al viejo equipo con el que trabajamos y básicamente con los compañeros con los que aprendimos el oficio, ¿no? Entonces, no solamente estuvo Bárbara, sino estuvo mi director de arte, Oscar, y mucha gente que había estado, que ha sido parte también de esta carrera, primero en el cine mexicano y después ya yo después ya he tenido una carrera fuera, pero era muy importante que tuviera yo un equipo muy, muy sólido, ¿no? Entonces Alfonso me llamó y me dijo, vamos a hacer esta película. Le dije, oye, mándame el guión. Me dijo, no te voy a mandar el guión porque vamos a trabajar de una manera distinta. Y eso pues lo complicó todo, pero también entiendo perfectamente el por qué lo hizo. No era importante hablar de las acciones, de qué iba a suceder específicamente con los personajes, sino lo importante era hablar de los temas. Y ahí sí tuvimos largas conversaciones, Bárbara también estuvo en estas, en donde queríamos hablar de un contexto sociopolítico, queríamos hablar de la vulnerabilidad de la posición de las mujeres, de la mujer, en el caso en el México de los 70s, en el caso de Cleo, por ejemplo, no solamente eso, sino su condición de trabajadora doméstica, todas estas cosas. Queríamos hablar de la disolución de la familia, de los grandes hitos en los que las familias cambian sus configuraciones, en este caso, pues el padre yéndose, ¿no? La familia rompiéndose.
todas estas cosas, el uso, el abuso de los políticos, por eso, por ejemplo, era muy importante en esa poner un mitin político en ese lugar sin condiciones mínimas de servicios, digamos, ¿no? Es sensacional. Cuéntame un poquito acerca pues de este trabajo de investigación que debe ser arduo. ¿Dónde te fuiste a averiguar las cosas? Digo, porque también lo que hay que decirlo es que muchos de los archivos, o por ejemplo del Halconazo, pues no hay, digamos que siempre hay las mismas fuentes, ¿no? De pronto es difícil conocer de primera mano cómo sucedieron, quién estuvo ahí, cómo se corrieron, para dónde corrieron, no sé qué. Y por el otro lado, justo la reconstrucción de este México, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, marcas muy específicas o personajes muy específicos, ¿no? Te lo mencionaba hace un rato, de pronto, y lo mencionaron en otros espacios, ¿no? Que de pronto lo interesante de una película como Roma es que si tú tuvieras la oportunidad de hacerle zoom, ¿no? A un objeto, de pronto verías a detalle que sí se parece a ese que estaba en los años 70. Eso me parece sensacional, ¿no? Pues bueno, en cuanto a la investigación, pues me metí en todos lados, ¿no? Básicamente todos los acervos, archivos fotográficos de la ciudad, iba, ¿no? Pedía citas a través de la casa productora, me daban chance, entraba, veía fotos. Hice un research en internet gigantesco, porque en internet se consiguen cosas muy sorprendentes, ¿no? Sabiendo buscar y con la paciencia. De hecho, la mayoría de lo del Halconazo salió muchísimo de internet, muchísimo, y bueno, y muchísimo del documental sobre el Halconazo del Canal 6 de Julio, que ese es fundamental, ese fue fundamental para la investigación. Me metí en el archivo histórico del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es maravilloso, que está ahí en Centro Médico justamente, abajo del edificio del Redondo, y que es un archivo gigantesco. Me vi todos los libros de todas las épocas, tomé gigas y gigas de fotografías, y bueno, fue eso, ¿no? Fue una búsqueda por todos lados. Hicimos también búsquedas en hemerotecas, o sea, teníamos copias de todos los teleguías, ¿no? De periódicos, de revistas de la época, porque todo lo que tiene que ver con investigación de gráficos salió de revistas, sobre todo, ¿no? De fotos no voy a decir marcas mejor, ¿verdad? Pero, no hay ningún problema, bueno, si las quieres decir. El Chocomilk del 70, porque obviamente todas las marcas como ahora cambian de diseño, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces teníamos que ser muy precisos en época. Entonces, un montón de revistas donde aparecían publicidad de época y todas esas estaban registradas, fotografiadas, y basándonos en eso nos fuimos a hacer todos estos objetos especiales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gráficos, periódicos, en fin, ¿no? Fue un trabajo gigante. Una cosa importante fue que con toda la investigación histórica, o sea, perdón, voy a volver a empezar la frase. El diseño de la película, o sea, lo que se ve en la pantalla, de alguna manera está basada en dos cosas. Una es la investigación histórica que hizo Bárbara y que acabamos completando todos, pero sobre todo que fue una base importante de algo muy tangible. Y lo otro que fue las conversaciones con Alfonso. O sea, es una cosa... Yo creo que en mi carrera nunca había tenido tanto tiempo de hablar con un director. Es decir, en vez de irnos necesariamente a imágenes de manera inmediata, más bien primero teníamos grandes conversaciones, largas, horas y horas, de cómo él recordaba ciertas cosas. Hablamos de detalles que incluso no tienen que ver con la estética de la película, es decir, de aromas, de cómo era la dinámica cuando ellos cenaban, o cuál era el juguete preferido de él. Ese tipo de pequeñas cosas fueron construyendo realmente una imagen de forma casi opuesta a la que normalmente trabajamos. Yo, digamos, para poder diseñar el mundo complejo de Roma, que al final después fuimos cayendo en cuenta el tamaño del reto, ¿no? Que era que había que construir grandes calles completas desde cero y eso. Partimos de los detalles específicos, no es que partiéramos de los grandes espacios y luego nos íbamos a los detalles, sino partimos de los detalles
para crear después los espacios. Entonces, cuando ya se crearon esos espacios, era una suma de todos estos detalles que ya estaba de alguna manera resuelto. Otra cosa muy importante es que nos dimos cuenta que si tú vas a fotos históricas, las marcas comerciales tienen un peso muy grande en la vida cotidiana, ¿no? No solamente a nivel iconográfica, sino también, por ejemplo, a nivel sonoro, ¿no? Los jingles, el radio, todas estas cosas. Básicamente estaba lleno de patrocinadores o de marcas comerciales. Cuando uno hace una película, trata de evitar las marcas comerciales en su mayor, digamos, en su mayor parte, porque para poder estrenar la película tienes que tener permisos, licencias de todas estas cosas. Nosotros en Roma dijimos, esto va a ser al revés, si nosotros quitamos las marcas comerciales, estamos yendo en contra del corazón mismo de lo que queríamos hacer en la recreación de época, que es que uno se sintiera realmente ahí, uno realmente viviera la época. Entonces, pues las marcas comerciales tenían que ser parte esencial de esto. No solo hubo que rediseñarlas y crear los objetos, sino una de las cosas importantes fue tener un ejército de abogados, porque así fue, ¿no? Básicamente teniendo las licencias y los permisos de todas las marcas que recordábamos, que Alfonso recordaba, que yo recordaba, o que salían de la investigación, que de alguna manera le decían algo a Alfonso, ¿no? O completaban de alguna manera esta memoria. Y eso fue muy interesante. Creo que parte del resultado también está en eso, en que la película se hizo de manera distinta a como normalmente se hacen. Me mencionabas hace rato, Bárbara, que hubo verdaderos hallazgos en el internet y en esta investigación. Dinos de uno que aparezca en la película y que a lo mejor no tenga tanta relevancia para la historia, pero que tú sabes que se les costó sangre y sudor. No, bueno, o sea, que tiene mucha relevancia. Hay una foto que Alfonso recordaba, que es una foto muy conocida del halconazo, pero que no estaba, en el momento en que yo empecé la búsqueda, no estaba tan fácil de encontrar, que era la foto donde se veía un halcón como en primer plano en la calle y atrás se ve la mueblería donde ocurre lo de Cleo. Alfonso recordaba, o sea, es que había una mueblería. Si tú vas ahorita a la México-Tacuba, no tienes ni idea de que había una mueblería porque ya no queda nada de eso. Entonces él tenía este recuerdo como recurrente de que había una mueblería y él quería este piso, no sé qué, ¿no? Y apareció de pronto en el internet justamente buscando fotos, ¡pum! Esa foto donde se ve claramente que dice mueblería y que dice una escuela de inglés, Instituto me parece, Harper. Instituto Harper. Y fue así como de, wow, o sea, no solo era verdad, sino así se veían los gráficos, así era como... Y fue como un hallazgo como fantástico esa foto. Porque con eso pudimos realmente reproducir eso. O sea, una de las cosas que sucedió también en el proceso es que además de la investigación y las conversaciones, a la par también se dio la búsqueda de locaciones. Teníamos un gran equipo de locaciones. Claro. Poco la idea era la premisa primera era tratar de rodar en los lugares donde habían sucedido las acciones lo más posible. Muy pronto nos dimos cuenta que eso no era realmente posible en muchas cosas, es decir, Nesa ya es completamente distinto, ni hablar de Insurgentes o Baja California, que pues son ya otras avenidas. La calle Tepeji, donde estaba la casa de Alfonso, sí nos dimos cuenta que podíamos rodar ahí. Había cosas en el centro médico que nos parecía dificilísimo poder rodar ahí, pero luego el equipo de locaciones encontró un edificio abandonado adentro, que fue un hallazgo maravilloso, en donde nosotros pudimos hacer una reproducción de lo que habíamos visto en el research, en la investigación histórica. Bueno, lo que sí hicimos fue en la calzada México-Tacuba, ambientamos y cambiamos fachadas, todas estas cosas, todo lo máximo que podíamos hacer de manera física lo hicimos. Hicimos reproducciones de los camiones, de granaderos, de los tanques, bueno, los acorazados de alguna manera. Por supuesto que llevamos vehículos, hicimos reproducciones de todos los escudos de los granaderos que eran radicalmente distintos a los que son ahora. Entonces, lo que fue muy divertido también y ahí creo que fue donde terminó de amarrar todo, fue
cuando tuvimos que resolver el rompecabezas de cómo íbamos a hacer esta película. Porque una cosa es lo que uno cree que va a ser en imágenes y tal, tiene los conceptos muy claros. La cosa es cómo lo aplicas. Ahí fue donde se tomaron las decisiones, por ejemplo, de buscar una casa como en la que rodamos, que fue una casa que no está en la Roma, está en la Narvarte, y era una casa que tenía una estructura que nos daba la posibilidad de recrear cómo era la casa de Alfonso, con un poquito más de espacio, pero que era una casa que, como se iba a demoler, pudimos modificar toda su estructura. Básicamente entramos con ingenieros, reforzamos con vigas, con todo esto, para poder quitar todas las paredes interiores y poder recrear esto que queríamos hacer en la casa, que es que los espacios tuvieran, que arquitectónicamente fuera atractiva, porque sabíamos que iba a pasar mucho de la historia, y es decir, que tuviera puntos de fuga largos o fondos de 1, 2, 3 espacios detrás del personaje, que eso es muy difícil lograr en un espacio cerrado. Por otro lado, la casa también sabíamos que íbamos a rodar mucho tiempo ahí, y que tenía que tener pues ciertas facilidades para filmar una película, para iluminar, para poner la cámara. Así que creamos sistemas que normalmente se hacen más en los foros, en los estudios, como paredes de guillotina que traspasaban, por ejemplo, la azotea. Hicimos unas ranuras en la azotea donde subían y bajaban con un sistema de poleas las paredes para poder meter la luz como quisiéramos, las paredes divisorias, por ejemplo, del segundo piso. Por otro lado, también ahí se tomaron las decisiones más grandes y creo que son las que le dan más épica a la película, por ejemplo, construir las avenidas. Porque primero las buscamos, primero fuimos al lugar donde sucedían, por ejemplo, afuera, donde estaba el Cine Las Américas. Pues evidentemente ya no es ni medianamente similar a lo que era. Entonces nos dimos cuenta que era imposible rodar ahí. Entonces luego el siguiente paso fue buscar locaciones en donde pudiéramos adaptar eso. Pero queríamos tal nivel de precisión histórica y espacial que al final no encontramos dónde hacerlo y decidimos construirlo. Entonces las avenidas, las 2 grandes avenidas de la película están creadas desde cero. Pusimos desde el pavimento. O sea, pavimento, banquetas, todas las fachadas eran sets de 200 metros, 250 metros, 220 metros por los hasta 6 o 7 metros de altura, que estaban totalmente construidos, diseñados por nosotros y ambientados por el equipo de Bárbara. Bárbara, cuéntame un poquito de tu trabajo dentro de la casa, ¿no? Hacer sé, y ya los he escuchado en algunas otras entrevistas, ¿no? Hablar justo del nivel de detalle que tenía, ¿no? Este florito era el que tenía aquí esta mesa, ¿no? Me gustaría que me hablaras un poco de cómo está el trabajo con este pequeño ejército también de personas que están pues trabajando contigo, ¿no? Buscando en los mercados de lo viejo, ¿no? Unos héroes. Sí. Cuéntame un poquito de eso. Pues bueno, justo como contaba Eugenio, de que la casa, o sea, si bien en avenidas y cosas nos basábamos también en recuerdos, pero sobre todo en fotos de época y así, dentro de la casa lo que fue la creación de ese espacio era principalmente recuerdos de Alfonso, porque ahí sí no importaba, o sea, puedes tener muchos objetos de la época correcta, pero tenían que ser los objetos que él recordaba dentro de la casa. Entonces fue muy difícil porque eran cosas muy específicas. El otro día nos acordábamos con Eugenio que nos dibujaba, ¿no? O sea, hacía así, mi sillón era más o menos así, ¿no? Entonces hacía un dibujo ahí como, ok, ¿no? Sí, y había claro. que interpretarlo. La lámpara del cuarto de mi hermana era atrás, así, nos hacía unos dibujos como... Yo con esos dibujos me iba a hacer como una búsqueda de a ver como qué lámparas de esa época más o menos pegan con esto. Y toda la gente todos mis asistentes y la gente que estaba en mi departamento salía en busca, ¿no? a mercados, a eBay, o sea, por todos lados buscar cosas que medio se parecieran a esto que nosotros interpretábamos que eran, ¿no? Y todo era así. Y bueno, y también ocurrió esta cosa que fue muy, muy, muy particular, que Alfonso quería que poder tener la mayoría de las cosas reales también dentro de la casa. Así como era necesario filmar en lugares donde ocurrieron realmente las cosas, bueno, dentro de la casa quería, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de cosas reales que fueran de su familia. Entonces se hizo toda una búsqueda de muebles,
que estaban repartidos en varias ciudades del país, porque pues, son muebles que se heredaron de diferentes tíos, primos, no sé qué. Entonces fue toda una búsqueda, ¿dónde está la sala tal? Las salas, de hecho, no las encontramos, ya no existen. Esas se tuvieron que, a partir de algunas fotos que tenía Alfonso y así, se tuvieron que construir desde cero. Pero el comedor, por ejemplo, el comedor de los 50, el comedor de la abuela, que es el antecomedor, todas las mesitas de la sala, todo ese tipo de cosas, las fuimos a buscar a casa de la mamá de Alfonso, a casa de los tíos, venían desde Ciudad Juárez, algunas, ¿no? Algunas venían de Tijuana o Sí, Ciudad sí, Juárez, por ahí. otras venían de Guadalajara, no, un día no me acuerdo, o sea, eran un montón de lugares, ¿no? Y teníamos que recopilar todos esos muebles, que además eran muebles ya viejos, pues ya tenían una cantidad de tiempo considerable, entonces ya se veían un poco traqueteados, teníamos que arreglar todos los muebles, ¿no? Pasaban al departamento de carpintería a que los arreglaran, fue como, y había cosas, el Buda de su mamá que se ve en el mueble del fondo cuando sale la mamá del baño y descubre al hijo que le está y que le pega y no sé qué, bueno, ahí hay un Buda que era un Buda de su mamá, ¿no? Que estaba en casa de su mamá y que para él era muy importante porque salía en fotos, salía. Entonces, bueno, o sea, fue una búsqueda, fue una locura, no solo de muebles reales, sino de cada objetito, lamparita que se pareciera, los cuadros. Los cuadros tenían... También viajaron desde varias partes. Sí, esa fue la parte como micro, pero en la macro, cuéntame un poco justo pues esta reconstrucción de Insurgentes y de estas calles que vemos ahí en la película, que ya decías que 150 metros de set construido, nunca antes visto en México, ¿no? No, creo que sí, sí son de los sets grandes que se han hecho aquí. Pues claro que implica un reto técnico interesante. Tiene que ver con, por supuesto, lo que tienes que hacer físicamente, que es una labor titánica, es decir, un equipo de construcción muy sólido, liderados por Gabriel Cortés y por Oscar Tello, mi director de arte. El trabajo de Bárbara, en el cual cada uno de los negocios, por ejemplo, estaba decorado hasta lo más mínimo, porque no sabíamos si la cámara iba a entrar o no, que eso era parte también del juego, pero que al final creo que aunque no se vea tanto en esos detalles, sí se siente y trasciende a la pantalla. Eso pasaba, por ejemplo, también en la casa con los cajones llenos de objetos personales de los personajes. Era impresionante, porque para un actor eso es una cosa invaluable. Pero bueno, la escala del proyecto se convirtió en muy grande, muy épica, porque al final tenías estas grandes, o sea, parte de la premisa original era mostrar la complejidad de la Ciudad de México. Es decir, todos estos mundos casi opuestos que convergen e interactúan en la Ciudad de México, que es lo mismo que pasa ahora, desde las barriadas, que básicamente eran lodazales. Nesa ahora es una gran ciudad, ¿no? Con servicios y todo, pero 50 años atrás básicamente era no solamente un lugar que no tenía los servicios básicos, sino también que era pues un nido de corrupción de los políticos. Es decir, descubrimos dentro de toda esta investigación que los lotes fueron vendidos 2 o 3 veces, los mismos lotes, a distintas personas que venían del campo, ¿no? Con la idea de asentarse en la ciudad. Entonces, bueno, todas estas cosas había que retratarlas. No era nada más una cuestión de dar una estampa estética, sino dentro del ADN de toda de la película estaba justamente tener esta especie de segunda capa o tercera capa de comentario sociopolítico, ¿no? Y por eso fue muy importante también poder recrear las cosas en la escala que se hizo, o sea, es decir, la calle que representaba la modernidad, por ejemplo, que era Insurgentes, pues había que tener los coches más, o sea, la selección de coches eran los más modernos de la época, el uso de los letreros de neón, por supuesto la ambientación, y no solamente la ambientación, sino de qué eran los negocios, ¿no? Que había alrededor del cine. Digamos, en contraposición, por ejemplo, al centro histórico, que era una cosa más popular, que es todas las calles que están
cerca del periplo de Cleo, cuando va, por ejemplo, a comerse una torta al Rey del Pavo, o va al cine Metropolitan, todas estas cosas que es el centro histórico, hasta pasando por el lugar donde entrena Fermín, que es casi como de ciencia ficción, ¿no? Es una especie como de Blade Runner, ahí, este terregal con un cerro que decía Lea, ¿no? Que no es que fuera una campaña de lectura, sino que era Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Que estaba hasta en los cerros pintados, ¿no? Era una cosa impresionante. Entonces, bueno, todo este carácter épico que tiene la película, por un lado está lo íntimo de la casa, pero por otro lado lo épico de la ciudad. Y cómo se habla de la Ciudad de México digamos, de esta forma compleja, sin hablar de grandes escalas. Esta es una ciudad gigante, monstruosa, maravillosa y hermosa por otro lado. Pero justamente lo más interesante es que todos estos mundos están ahí conviviendo. Entonces había que reflejarlos con esa escala. ¿Qué tan complejo fue un poco trabajar a ciegas? Es decir, al no tener el guión, ¿no? Que fue revelando poco a poco Alfonso, ¿qué tanto les complicó la vida a ustedes dos? Yo creo que no tanto. O sea, es decir, sí en algunas cosas, pero sobre todo creo que tuvimos a Alfonso siempre ahí para responder las dudas del por qué estábamos haciendo una escena en tal lugar. Además, creo que ¿no? entramos en el juego que él propuso, que era, vamos a construir un universo donde no importa la historia que yo quiera contar, porque eso no es lo importante, pueden caber miles de historias, vamos a construir este universo completo, ¿no? Entonces entramos en esa dinámica, en ese juego, y eso facilitó las cosas. Entonces de pronto ya no importa, no sabía si iba a agarrar esta tacita o esta tacita, eso no importaba, porque había tacitas en todos lados. Todas las tacitas estaban bien y estaban cuidadas, ¿sabes? Todas las esquinas de los sets estaban bien y estaban cuidados. Podían haber puesto una cámara donde fuera de estos sets masivos y funcionaba, ¿no? Qué locura. Entonces, también, ¿no? Una locura, sí, pero una vez que entrabas en la dinámica, o sea, hay a quienes les costaba más, pero una vez que entramos, ya no era tan complicado, pues, ¿no? ¿El blanco y negro qué tanto les facilitó, les complicó las cosas? Bueno, el blanco y negro fue una cosa muy importante. O sea, si te fijas en el blanco y negro, es un blanco y negro muy moderno. No queríamos que fuera un blanco y negro nostálgico. Es decir, no queríamos imitar el blanco y negro, por ejemplo, del celuloide, ¿no? En donde por el medio, justamente, el contraste que había entre los oscuros y los claros era demasiado. Nosotros queríamos tener control absoluto de toda la gama de grises. Es decir, qué iba a estar al lado de qué otra cosa para que tuviera el contraste justo. Y entonces era básicamente como componer un cuadro, era en brochazos. Cada una de las decisiones que nosotros tomábamos de qué estar ahí o de qué color pintábamos una pared o todo esto, eran como pequeños brochazos para terminar el cuadro, digamos, el cuadro total, ¿no? El lienzo total. Tomábamos fotos de todo. Teníamos un traductor de alguna manera y generamos una paleta, ¿no? Una paleta de color que pues, nos parecía la adecuada por las locaciones que teníamos, por la época, por la gama que se usaba en la época. De pronto nos dimos cuenta que había distintos colores que parecían muy lejanos entre sí, que combinaban increíble en color, pero que cuando hacías la traducción a blanco y negro era casi el mismo tono. Entonces teníamos que tomar decisiones muy claras de cómo hacer. Algunas decisiones, por ejemplo, en vestuario o incluso en ambientación, pues a veces no eran las más obvias. Como ya sé que tú siempre dices que el sillón rosa era rosa, pero no ese rosa, no, ese rosa era un rosa casi fosforescente el que teníamos en el set, porque al final esa tela específica nos daba el valor de grises que nosotros queríamos para tener contraste con el resto. Y se hacía con todo, las cortinas, con cada cosa. O sea, y que además cómo combinaba la cortina y el sillón que iba sobre la cortina, todo se fotografiaba, o sea, se proponían, ¿no?, colores, se fotografiaban y a veces decías, esto no funciona porque se emplasta o no sé qué. Entonces cambiábamos hasta que llegábamos a lo que queríamos ver en blanco y negro. Todo era... Por otro lado, para mí, yo sentía mucho vértigo en un principio, blanco y negro. Yo tengo pues muchas películas, pero no había hecho una peli en blanco y negro. Y la idea, para mí el color siempre ha sido muy importante en transmitir una emoción,
¿no? En transmitir emociones. Eso es una herramienta importante para el director de arte. De pronto dije, no lo voy a tener, hay ausencia de color. Luego me di cuenta que el blanco y negro también es un color. O sea, es decir, los grises son colores y que justamente con eso se puede también transmitir emociones. A lo mejor tienes que meterte mucho más a otras cosas, por ejemplo, la textura. Las texturas de las telas o de las paredes y esas cosas fueron muy cuidadas también para generar estos contrastes. Había una cosa que me parece muy interesante, que es que nos dimos cuenta, por ejemplo, que cierto verde o rosa o beige, o azul, o naranja, se traducían en el mismo tono de gris, que era el tono que queríamos nosotros para, por ejemplo, las paredes. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos estos colores escoges para poder, ya que tienes resuelto tu problema en grises, pues a ver, ¿por qué no escoges el rosa o por qué no escoges el naranja, etcétera? Entonces ahí nos fuimos a otra cosa, a esta idea de que el color transmite emociones. Entonces decíamos, ¿qué color que nosotros pongamos en la pared puede afectar o ayudar a los actores a sentir lo que están sintiendo? Y entonces tomábamos la decisión con respecto a ese color. Entonces era muy interesante también esta otra lectura. Claro, porque además no eran actores, o sea, eran claro. una familia generada que tenían que vivir dentro de ese espacio y sentirse que están en un espacio real, pues. Bueno, ¿no? no eran actores profesionales. Claro. Y eso por eso, por ejemplo, la casa, nos fuimos a una casa y no a un foro donde hubiéramos tenido más control de las cosas, ¿no? O una construcción hecha por nosotros. Primero porque tenía que quedarse, o sea, una cosa muy impresionante es que nosotros rodamos 19 semanas. Rodamos en continuidad. Eso quiere decir que tal como aparece en la película, así fuimos rodando. ¿Eso qué significa? Que teníamos que regresar a la casa todo el tiempo. La primera escena de la película es en la casa y la última también. Entonces, 19 semanas esa casa estuvo, y mucho más, porque fue también tiempo antes, estuvo ambientada, funcional, mantenida, ¿no? Para poder siempre regresar a la casa cuando veníamos de los exteriores, ¿no? Entonces, no sé, fue un proceso muy interesante. Pero justo no nos metimos a un foro porque los actores no profesionales hubieran también sentido mucha mentira, es decir, Falso, una cosa ajá. muy raro. Queríamos algo que tuviera ladrillo, loseta real, que pudieran tocar, y salvo estos trucos como de paredes que subían y bajaban, todo lo demás era como una casa. Es decir, nos metimos a hacer trabajo de albañilería muy serio en esa casa. Me gustaría que me contaras un poco también acerca de cómo se vivía un día de rodaje en esa casa con Alfonso Cuarón, que pues era muy celoso de sus recuerdos, ¿no? Y que de pronto a lo mejor pudo haber meneado cosas por un ladito, unos centímetros más, ¿no? ¿A qué hora empezaba más o menos tu hora de llamado y a qué hora se Es que podría justo concluir? mi departamento, yo no estuve mucho Ah. en set, porque precisamente lo que hace decoración es avanzar e ir sacando, ¿no? O sea, vamos en avanzada y en retirada. Entonces, yo no estaba tanto dentro de set. O sea, había gente de mi departamento que estaba en el set y que tenían llamados a las 6 de la mañana, 7 de la Sí. mañana, más o menos, tampoco eran así escandalosos. Y eran los que se encargan de mover los objetos de acuerdo a lo que Alfonso pedía, ¿no? Pero en realidad no era yo la que estaba ahí, ¿no? O sea, yo pasé relativamente, o sea, siempre que podía estaba un ratito en set y así, pero yo tenía un montón de cosas que hacer en otros lados. Entonces pasé poco tiempo en set, ¿no? Ibas avanzando. Mi trabajo era, yo siempre abro set, es decir, normalmente llego con el crew, veo que todo esté funcionando, veo cuáles son los momentos difíciles del día, instruyo a la gente del departamento de arte que está dentro del set, es decir, a la gente de utilería que tiene el contacto con los actores, y a la gente que mueve las cosas diciendo, para mí es muy importante que en tal escena esos objetos que dejó Bárbara o que colocamos se vean, estén en pantalla, todas estas cosas. Entonces, bueno, así empezaba el día y después iba a ser mi rondín, ¿no? El rondín de cuando tienes 4 o 5 frentes abiertos,
que están en distintos grados de construcción o ambientación. Es decir, a veces iba a buscar una locación de lo que venía con el equipo de locaciones, de ahí me iba a, por ejemplo, la calle que estaba construida, que estábamos empezando a hacer el trazo de la calle, o teníamos alguna otra construcción más avanzada que ya estaba en pintura escénica, y algún otro set en el que ya estaba el equipo de Bárbara en ambientación. Entonces vas, supervisas, das los lineamientos que hay que dar y seguir. Me quedo con Bárbara un rato, me siento, veo qué es lo que está funcionando, qué no. Yo le comparto la información de lo que concebí o pensé en el rondín anterior para los sets que vienen, o lo que conversé con Alfonso en el set, o lo que veo que hay, que estamos cojos digamos, a nivel operacional, o todas estas cosas, y después me regreso al set. Eso es más o menos lo que hago durante un día o sea, bueno, en parte de eso es también sentarme a diseñar, es decir, estoy con mi director de arte y los dibujantes o lo que sea, y me siento a dibujar con ellos cómo es que quiero las calles, cómo es que quiero los trazos, etcétera, etcétera. Entonces vas de alguna manera permeando, o más bien vas delegando a todos los demás departamentos para que vayan haciendo distintos avances que están escalonados de forma muy precisa. O sea, hay una coordinación casi militar en ese sentido de este día tiene que empezar la construcción, para eso tiene que estar ya diseñado, ya dibujado, este día tiene que terminar la construcción, tiene que entrar pintura escénica, este día tiene que terminar pintura escénica porque tiene que entrar ambientación, este día tiene que acabar ambientación porque son 2 días de colchón antes para que lo que se me ocurra a mí o lo que se le ocurra a Alfonso, etcétera, etcétera, antes del día que se rueda de acuerdo al plan de trabajo. Es una cosa muy, pues sí, como muy, muy precisa. ¿Y ese trabajo les ha valido una nominación a los premios Oscar? Bárbara, ¿cómo has vivido este proceso? No, para mí ha sido una cosa, francamente, que no me esperaba. Es decir, cuando acepté, en el primer momento que coloqué con Eugenio, dije, ahora le voy a hacer una película con Alfonso Cuarón, ¿no? Dije, fantástico, pero no pensé, no sé por qué, además, porque conociendo a Alfonso debería haber pensado en eso, pero nunca me vi en lo que está pasando ahorita. O sea, sabía que iba a ser seguramente una peli exitosa, porque pues básicamente todo lo que agarra Alfonso en sus manos es una cosa que tiene éxito, ¿no? Pero me imaginé algo más bien de la escala de Y tu mamá también, por ejemplo, ¿no? Una película mexicana, en español, hecha con crew mexicano. Entonces me imaginé más o menos como eso. No, nunca pensé que que íbamos a llegar a lo que está pasando ahora. Y me da muchísima emoción, obviamente, muchísimos nervios. Es como es un reconocimiento muy especial y muy genial, ¿no? a nuestro trabajo. Pero bueno, o sea, lo vivo, cada día tengo todavía choques de realidad distintos, ¿no? O sea. En tu caso, digo, ya has estado ahí, ya has probado las mieles que puede ofrecer una industria como es Hollywood, ¿no? ¿Cómo lo vives? Justo como lo decías hace un rato, trabajando otra vez con los compañeros con los que creciste en esta industria, con los que empezaste, con los que tuviste la oportunidad de hacer estos primeros trabajos, y ahora pues estar, digamos, al frente de este proyecto, representando también a un país que es México, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que más me gusta de todo esto es que que no es una cuestión aislada, no es el arte el que está nominado, sino que tenemos 10 nominaciones y sobre todo comentarios maravillosos en todas partes del mundo de cómo les hace sentir la película. Para mí es muy importante que sea con una película de tema mexicano, hecho en México y hecho con mi equipo, ¿no? Y un crew totalmente mexicano. Siempre los premios son, o los reconocimientos o las nominaciones son pues una caricia, ¿no? Te dicen bien, tu trabajo funciona, etcétera, etcétera, pero creo que nunca pensamos ni Alfonso, ni yo, ni nadie en los premios cuando uno está haciendo la película. Creo que sería una pérdida de tiempo y sería además o sea, te guiaría por lados incorrectos. Creo que la verdad que tiene Roma y la verdad que las películas tienen o lo que buscamos está ahí mismo, está en la historia, está o en el proyecto mismo. Y después
de acuerdo a las decisiones que tomas y a muchas circunstancias, entonces pueden llegar todos este tipo de reconocimientos, de premios y tal, que la verdad es que en esencia no cambian nada. Es decir, sí es bonito estar representando al cine mexicano en el extranjero, haciendo, digamos, con estas nominaciones y con estas temáticas, pero cuando uno crea, siempre está desnudo. Siempre cuando uno crea de corazón y pones tu alma en un proyecto, al final nunca sabes que va a salir bien. O sea, puede salir bien o mal. Si fuera tan fácil, todos seríamos películas exitosas, ¿no? Al final algunas pelis salen bien, otras pelis no salen tan bien. Y ahí estás. Y siempre que exhibes una película tuya o siempre que entregamos un set a un director o a un grupo de actores, yo me siento muy vulnerable también. Y eso está padre también. En la creación hay esta cuestión de vulnerabilidad y eso para mí es importante. Yo siento que eso es una cosa que no se pierde. Yo que he trabajado con muchos grandes, de pronto me doy cuenta que es parte esencial del proceso creativo. ¿No? Sensacional. Pues muchas gracias a los dos. Ok, Mucho perfecto. éxito. Sí, gracias. Y mucha suerte en los premios Oscar. Órale. Un placer.